es así. Y por eso una de las misiones que tenemos nosotros es hacer despertar la conciencia de los latinoamericanos en ese sentido. Yo le voy a contar una experiencia que tuve en la USP. Allí, esa fue la primera vez que vine a Brasil. Cuando ellos, un grupo de jóvenes comunistas, estaban haciendo un evento a favor de Maduro. Em agosto do ano passado. Em agosto. Y ellos falaban que en Venezuela había una guerra económica, que el gobierno democrático de Maduro tenía muchos beneficios para la población. Venezuela es un paraíso en el que la gente vive feliz en el socialismo, ¿sí? Y yo fui hasta allá y fui con una chaqueta vermelha, un suéter vermelho, para que no reconocieran a mí. Y yo entré, y era el único venezolano que estaba allí, yo. No había ningún venezolano en el panel. Y cuando abren el derecho de palabra, yo saco mi bandera de Venezuela, de mi chaqueta, y digo, yo quiero hablar, yo quiero hablar la verdad. Y se asustaron porque se dieron cuenta que yo no era comunista. Y habían como 300 jóvenes allí, 300 más o menos. Yo no le hablé del discurso ideológico allí, yo les hablé de la realidad. Les dije que 300.000 niños están a punto de morir de hambre si Maduro no sale del poder. De fome, morrer de fome. De fome. 900 personas mueren al mes por falta de medicinas. Las personas que tienen que hacerse diálisis, las personas que tienen VIH, las personas que tienen cáncer, que tienen algún tipo de enfermedad especial, no pueden curarse. Las personas en Venezuela están ahora sufriendo otra vez de malaria, de sarampión, de tifoidea, todas esas enfermedades que fueron erradicadas. En Venezuela no hay agua, en Venezuela no hay electricidad, en Venezuela no se puede vivir con un empleo, se tienen que tener varios empleos para poder sobrevivir. Y la inflación que se vive en Venezuela es una inflación parecida a la que se vivió aquí cuando el Cruzeiro. Entonces, esa es la realidad y ese es el resultado de un proyecto político. Entonces yo invitaba a esos jóvenes a que buscaran la realidad de los venezolanos. Si tienen amigos en Venezuela, que les pregunten cómo es vivir en Venezuela, cómo es ser joven en Venezuela. Você diz que esse é um processo que, se ele puder ser feito pessoalmente pelos brasileiros, vai trazer confirmação do que você está falando, até que hajam confirmações oficiais, porque há uma censura na Venezuela. Então você está dizendo que o Foro de São Paulo é capaz de fazer uma blindagem na mídia, de tal maneira que não se conheça essa realidade no Brasil e em outros países. Você acha que é isso, Wesley? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa semana eu estive conversando com o pastor Joverci Ferreira, da Comunidade Batista da Videira, de Roraima. E eu perguntei a situação de que muitos venezuelanos estão entrando para o Brasil através de Roraima. Ele falou que realmente há uma grande quantidade de venezuelanos vindo de Roraima, da Venezuela por Roraima, para o Brasil. Há pessoas infiltradas nesse grupo para tentar chegar aqui também, começar a se juntar com grupos brasileiros revolucionários, ou não? As pessoas que realmente vêm da Venezuela para cá são pessoas que estão querendo tentar uma vida melhor fora do regime de Maduro. Né? São pessoas que estão fugindo da perseguição mesmo. Existe a possibilidade do governo, de repente, estar infiltrando algumas pessoas? Entre os refugiados. Entre os refugiados ou não? 100% das pessoas, de fato, são pessoas que só querem fugir desse regime totalitário. O que você acha? Mira, la migración venezolana no es como la migración islámica, ¿sí? Ok. Es diferente. De eso se puede hablar y es un tema muy controversial en Europa, porque eso ocurre en Europa con la migración islámica. El terrorismo se filtra a través de la migración para poder hacer su terrorismo. Sin embargo, no ocurre con la migración venezolana. ¿Por qué? Porque la gente que está huyendo de Venezuela es porque no se quiere morir. Lo que ustedes ven en Roraima y lo que se ve también en Bogotá, que ya queda bastante lejos de la frontera, pero también en la frontera con Colombia. Ustedes ven muchos venezolanos en la pobreza, en la calle, pero es tan horrible lo que se vive en Venezuela que la gente prefiere sufrir eso en otro país que en Venezuela, porque en Venezuela las probabilidades de morir son muchísimo más altas.
no solamente por el hambre, no solamente porque no hay medicina, sino también porque el crimen es promocionado y protegido por el régimen. Entonces, por cualquier cosa te puedes morir. Y en ese sentido, la migración que ocurre en Venezuela es de gente que está buscando vivir de otra manera, buscar una manera de trabajar y tener por lo menos la comida garantizada al día. Y también busca la manera de enviar dinero a sus familiares en Venezuela. Ese es principalmente también el hecho de que sobre todo los más jóvenes de la familia salgan de su país. Es muy común en Venezuela ver que las familias reúnen dinero entre todos para sacar a los más jóvenes de Venezuela, con el propósito de que ese joven tenga un mejor futuro, y en contrapartida ese joven asume una obligación con su familia de enviar dinero. Enviar dinero a Venezuela, pocos dólares son muchísimo dinero, ¿sí? $1 son 200.000 bolívares. ¿Sí? $1, 200.000 bolívares. Sí. ¿Y el salario mínimo? El salario mínimo son $4, son 800.000 bolívares, ¿sí? Y un kilo de carne son $2. 50% del salario mínimo. Sí. Entonces, no se puede vivir con un salario mínimo. Una familia pobre de 4 niños, se podrán imaginar a angústia e o sofrimento que vive a diário. Eu fazer o que se chama aqui o advogado do diabo. Por quê? Participando há muito tempo disso, quando você fala que não é possível viver, é porque existe uma mentira dizendo que não é necessário mais do que isso, porque o Estado estaria provendo casa, comida, medicina, remédios, etc. Essa é a retórica, essa é uma narrativa que diz... O Estado é Deus, vai suprir todas as necessidades. Já que está havendo o suprimento de tudo, seriam necessários só mais $4 para ir ao cinema, etc, porque você tem. É importante fazer essa ressalva, porque senão o discurso, né, alguém vai dizer, veja, o Roderick está fazendo um discurso falacioso. Não, pelo contrário, você está descrevendo uma realidade que precisa ser entendida. Sim, o salário não é mínimo, o salário não existe porque não permite a sobrevivência física de uma família. Sí, porque la idea del comunismo, y por eso tuvieron éxito en la instalación del comunismo en Venezuela. Para ellos el comer es un privilegio, para ellos tener salud es un privilegio, para ellos vestirte bien, tener zapatos, eso es capitalismo, ¿sí? ¿Para qué tú quieres divertirte si eso es consumismo? ¿Para qué tú quieres tener una casa si eso es capitalismo, ¿sí? La existencia no necesita consumo, y esa es la idea del comunismo y la han implantado en Venezuela. ¿Qué pasa? Que la realidad siempre gana, ¿sí? Y todas las ideas del comunismo demostraron una vez más en la humanidad que no funcionan, no sirven. El socialismo, el comunismo es una idea de muerte. Y en América Latina jamás se había vivido una destrucción como la que estamos viviendo ahora en Venezuela. Y por eso tenemos la misión de advertirlo al pueblo de Brasil. Y por eso es tan importante espacios como estos, donde ustedes promueven las ideas de la libertad, para que precisamente la gente tenga conciencia de que eso se disfraza de romántico para llegar al poder a través de votos, y a través de los votos hacer su proyecto y quedarse con el país. Eu vou fazer uma pergunta totalmente desviante. Qual o risco que um brasileiro tem de ir para a Venezuela, ele investigar, fotografar, conversar, ir e voltar? Eu estou falando isso porque quando... eu vou revelar, eu tenho 64 anos de idade. Mas quando eu tinha 14 anos de idade, eu ia para as ruas como estudante. Eu estudava no colégio no Rio de Janeiro, o Colégio André Maurois. Os colegas estiveram aí, estão com 60, 70 anos de idade, em que nós éramos ativos como jovens porque havia um espaço, mas não havia o risco para a gente, mesmo com as grandes manifestações, não havia o risco que nós protestássemos contra o governo, né? O jovem romântico, o jovem voluntarioso, aquele que já, vou ver se isso é verdade, os pais podem ficar preocupados. Quando eu digo jovens, jovens universitários, que queiram ir lá com 18, 20 e poucos anos de idade, que queiram ir lá fazer essa assistência humanitária, porque ela precisa acontecer de tal maneira que fixe
o cidadão venezuelano para que ele não seja expulso da ilha, como os cubanos foram expulsos. E deixaram que o espaço fosse dominado pelos ratos, tomaram conta do navio. Né? Eu não estou fazendo, eu estou procurando ser neutro, mas o que você diria? E se jovens, e se famílias, se eu quisesse ir à Venezuela, agora que já vão achar que eu sou, sei lá, não vou dizer o nome aí. Se eu quisesse ir lá, eu teria garantias que eu entraria, pode ser bem sincero sobre, e voltaria, né? Eu estou querendo dizer que eu voltaria aqui. Usted puede entrar a Venezuela, ¿sí? El riesgo está en vivir allá y, bueno, regresar. Si usted va con dinero, con $500, usted va con mucho dinero para allá. E pode quedar-se em um hotel. Só vou com $100 se eu for, porque eu não quero ser roubado. Eu não estou dizendo que as pessoas vão me roubar porque eles são desonestos. Quer dizer que se eu entrar com $500, de repente eu posso ajudar pessoas lá. Também. Pero es bueno que los brasileros vayan a Venezuela y vean lo que está sucediendo, vayan a los hospitales, vayan en las calles de Caracas. Es muy común. Nós podemos levar remédio para ajudar? Podemos levar alimentos? Alimentos y medicinas, sí. Pero tiene que llevarlos muy bien guardados porque en las aduanas, en las aduanas los guardias nacionales não é liberado, te roban, te lo roban, ¿sí? Los policiales. Entonces, ver en Caracas la gente comiendo basura es común, muy común, familias enteras, esperando que los restaurantes saquen sus desperdicios. Comer resto de comida. Sí, para comerse los restos de la comida. Lixo ¿sí? de restaurante. Lixo de Entonces, restaurante. ya, Muito comum isso. muy común. Las panaderías, que ya no tienen muchas cosas. Los jóvenes, la gente come de allí. Entonces, eso es una realidad, eso no es inventado. Y yo invito a todos los comunistas, así como hice en la YUSPI, que les dije, vayan a Venezuela. No me crean a mí. Vayan a Venezuela y vean ustedes la realidad, lo que se está viviendo. Y cuídense mucho, porque allá, si el policía ve que tú eres extranjero, te va a revisar los bolsillos para ver si tienes dólares y te lo va a robar. Eso es el comunismo, eso es el Foro de Sao Paulo. Y nosotros aspiramos que el pueblo de Brasil tenga conciencia para que eso no se instaure acá.